Y están subiendo los casos Sí. de gripe y preocupa porque aparentemente se adelantó la época incluso del aumento de casos. Para hablar de esto y mucho más está Luis Cámara, a quien le agradecemos, infectólogo del otro lado. Luis, buen día. Aquí Rubén Suárez y Lucila Entín. Te Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Una pequeña corrección, yo soy médico clínico. Ok, Bien. doctor. Luis, la primera de las preguntas Sí. tiene que ver con la gripe, porque bueno, venimos hablando mucho de COVID, Sí. pero no nos olvidemos tampoco de este tema que es sumamente importante. ¿Se adelantó esta época de aumento de casos? Es la primera de las preguntas, porque evidentemente estamos viendo una suba que no se corresponde tanto con este periodo. Bueno, tú lo has dicho, se adelantó. Normalmente en los países que tenemos dos climas tenemos los virus invernales. Eso es una cosa así que se ocurre a lo largo de los siglos. Todos los países tienen sistema de registro viral y se forman como unas pequeñas montañitas, ¿no? Este es el invierno, en el verano Sí. desciende, el invierno. En función de cómo son esas curvas de un promedio de 10 años, se van viendo las tendencias de cómo son las infecciones el día de hoy. Estoy dentro de esa montañita, estoy por debajo o estoy por encima, ¿me comprendes? Pasando determinados niveles, pueden ser ya niveles de epidemia o un brote muy grande. ¿Qué ocurre con este virus? Si tendríamos que tener, para hacerte un ejemplo burdo, tratar de entenderlo a nivel de ejemplo, 10 casos por mes este mes que pasó, tuvimos 30, 25, con lo cual hacen una alerta. No tomes estos números que yo te digo como reales, es comparativo, te quiero decir. Claro. ¿No? A eso voy que se adelantó, porque Sí. era esperable esta cifra dentro de un mes, 15 Claro. días, 20, más o menos, cuando el otoño empieza a ponerse en forma marcada y la temperatura baja de determinados grados. Esto hace que a lo mejor la alerta te pone en precaución, porque cuando ocurren epidemias, generalmente las epidemias empiezan antes y con más casos que lo que corresponde a esa altura del año, para esa fecha. Entonces, la alerta del ministerio, que ya lleva más de un mes la alerta, Sí. lo hizo en febrero, hasta ahora, digamos, es real. ¿Esto qué significa? Que hay que adelantar el plan de vacunación y afortunadamente las vacunas que tenemos tienen que ver con esta cepa del virus. Doctor, Porque ustedes saben que las cepas van cambiando y la Claro. vacuna por eso hay que cambiarla todos los años. Sí. para que quede bien claro, porque genera preocupación, esta gripe es más fuerte. Estamos ante la presencia de lo que ocurrió con la gripe A en el 2009. ¿Con qué gripe nos enfrentamos ahora? No, la gripe A del 2009, esa gripe H1N1, Sí. apareció por primera vez, fue un virus pandémico, aparentemente se presume que pudo haber contagiado al 40% de la población. Nosotros tenemos el H1N1 Sí. ahora, pero está 20, 30, está tranquilo, no hace esa forma pandémica como fue en ese momento. Esta gripe es igual que las otras, alguna idea puede ser que sea un poquito más agresiva, pero lo importante es estar vacunado y sobre Claro. todo la población de riesgo, además de la vacuna, que use barbijo. Yo te diría en forma... Va a ser una recomendación, pero para mí tendría que ser obligatoria. Doctor, ¿cómo diferenciamos que es un caso tal vez de gripe Sí. al que estamos viendo por los síntomas que tenemos o de COVID, digo, porque son síntomas muy similares, ¿no? Es difícil, mira, yo soy médico clínico, yo veo pacientes, entonces a mí me resulta difícil diferenciarlo. Tal vez el COVID tenga algún síntoma distinto, digamos, tienen algo en común los dos y el COVID es el que te puede diferenciar. La gripe no tiene algo que te diferencie. El COVID, ¿qué te diferencia? Lo sabemos todos, la pérdida del El olfato, olfato, la pérdida claro. de la nariz, eventualmente que tengas diarrea porque compromete el tubo digestivo y muchísimo dolor de garganta y una tos muy persistente, irritativa, tipo alérgica, que eso no es tan común en la gripe. El COVID tiene menos fiebre, pero eso no significa nada. Ponele, tenés 37,8, puede ser gripe, puede ser COVID. ¿Me entiendes? Los demás síntomas son similares, por lo tanto es compleja la situación. Claro. Entonces sí se decidió el ministerio hacer un rastreo viral en forma permanente para comunicarnos a los médicos a ver cómo nos tenemos que manejar, ¿no? Claro. Entonces, doctor, en el otoño 2021 ¿no teníamos esta cantidad de casos de gripe porque todos y todas usábamos barbijos? A diferencia Mira, de dos ahora. cosas ocurren, dos cosas, yo eso lo dije yo, dos cosas ocurren. No, en el 20, sobre todo en el 20 no hubo nada Claro, de gripe. es Pero verdad, nada, muy bajo, directamente, sí. ni sincicial respiratorio. En el 21 hubo un poco más y también los chicos se complicaron con un virus que también afecta a los muy ancianos, que es el virus sincicial respiratorio, el que da la bronquiolitis en el chico. Todos los que hemos sido padres le tenemos miedo los 2 primeros años de nuestros chicos, ¿no? Sabemos de qué Sí. esto pasa. Ese virus prácticamente no circuló. Hay dos teorías, una que
la intensidad de la infección por el coronavirus es una especie de lucha ecológica, dominó el territorio, contagiaba más, llegaba antes a la presa que lo que podía llegar el virus, por así decirlo, como si fuese un depredador superior, y alguna otra cosa de componente biológico que no se sabe. Ahora ese depredador no está, ya lo estamos viendo, 2, 3, 4, 5 mil casos al día, aislados. Entonces es posible que ahora le queden de nuevo al virus la posibilidad de al virus de la gripe, poder expresarse. También yo creo particularmente, porque sí claramente la gran enseñanza que pudo haber dejado esta pandemia, que todos los virus respiratorios se transmiten por aerosoles, ¿queda claro? Sí. Claro. Por lo tanto, el uso del barbijo, algo que nosotros veíamos en los orientales como un patrón cultural, yo te digo, no era un patrón cultural, era sabiduría. Ellos sabían intuitivamente que usar el barbijo te protegía de infección. Luis, lo llevamos un poco a lo que está sucediendo en China, por ejemplo, que hubo un rebrote que como obligó a confinar una ciudad. En Europa, que en varios países se está registrando también rebrote de casos de COVID-19. ¿Cómo está viendo esta situación? Porque ya lo sabemos, tenemos la experiencia de ver que lo que pasa en Europa después sucede acá. O sea, ¿cómo nos tenemos que manejar acá para prevenir ciertas situaciones? Mira, yo había dicho previamente de acuerdo a la característica del Omicron, y en este caso se está manifestando lo que pudiésemos decir un descendiente del Omicron, que es el BA2, porque el Omicron tenía un linaje que es BA1.1, dificilísimo, lo leí varias veces y no lo logro entender, así que repito como un loro. Ya aparece un linaje nuevo que se llama BA2, pero que es un derivado del Omicron. Es más contagioso, imposible de contener. Nos va a contagiar a todos. Elude las vacunas con cierta facilidad. De hecho, yo me contagié hace un mes y medio, estaba con 3 dosis de vacuna y un contagio previo. Así que claramente se rió de mi inmunidad y me contagió. Tuve un día y medio de tos y nada más. Vamos hacia ese modelo de enfermedad. Que nos vamos a ir enfermando de a poco con estas variantes todo a lo largo del año, pero si estamos bien inmunizados, la enfermedad es muy leve. Por eso yo insisto tanto en que la gente que está todavía esperando la tercera dosis, que presione, que cuando esté el turno que vaya, que no falte, porque con 3 dosis estamos bien. Ahora, en Europa está pasando eso, ya la gente, digamos, dio como una especie de fin de pandemia todas las restricciones, hay más movilidad y al haber más movilidad, vuelve a aparecer el virus y nos va a ir pasando probablemente a nosotros en el mes de junio, julio, podemos tener un pequeño rebrote. Por el momento tenemos 2 meses, me parece, tranquilos por delante, pero vamos a tener rebrotes porque presumimos que entre el 60% de la población argentina ha estado infectada, o sea, le queda todavía un 30%, un 40% al virus. Entonces nos va a ir infectando a lo largo del año, pero si estamos bien inmunizados, no es ningún problema desde el punto de vista sanitario. Bien, doctor, lo dejamos porque seguramente ya está en el hospital y van a llegar los pacientes. Gracias como médico nuestro ya de cabecera de atendernos. Gracias. Gracias. Hasta luego, buen día, saludos.